Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Su servidor auxiliar técnico veterinario, Héctor Yaraldeito. El día de hoy hemos preparado un contenido bien interesante que lo hemos llamado Enfermedad renal felina, el por qué fracasa el tratamiento, cuál es la causa del fracaso terapéutico de la enfermedad renal felina. Vamos a hablar de temas, desmentir algunos mitos, vamos a desmentir eh, a decir verdades, a sacar unos mitos de nuestra mente. Recuerden que este canal es netamente académico, educativo, informativo. Este canal no es de entretenimiento. Así que si usted desea un canal de entretenimiento, busque información en otro canal. Les invito a que puedan tomar sus apuntes en esta clase, charla, por así decirlo, para que quede clara esta información y puedan repasarla las veces que sean necesarias. Ahora vamos a dar inicio a esta breve clase. Bien, primero tenemos que saber qué es la enfermedad renal felina. La enfermedad renal felina es un conjunto de enfermedades que afectan a los riñones de los gatos, ya de los felinos en general, felinos domésticos en este caso. ¿Ya? La enfermedad renal felina la vamos a dividir en esta oportunidad tan solo en dos conjuntos de enfermedades: la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Vamos a dividirlo en estos dos tipos de insuficiencias renales y vamos a ver la diferencia entre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal aguda, como su nombre lo dice, es una insuficiencia o una incapacidad del riñón para poder eliminar los desechos que llegan al riñón, valga la redundancia, que llegan al glomérulo renal. Tenemos que entender que el riñón, ¿cierto? Voy a hacer un dibujito. Esto vamos a suponer que es un riñón. Tiene acá en su parte, en gatos, por lo menos en felinos, lo voy a explicar en términos de humanos para que quede claro. En personas existe algo que se llama acá glomérulos renales. Glomérulos renales son un conjunto de, llamémoslo, de venas que se dedican a filtrar, a limpiar, hacen un trabajo de una especie de colador. En humanos, arriba de los riñones, tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas, ya, vamos a ponerlo aquí. Estas son las famosas glándulas en personas, se llaman glándulas suprarrenales porque están arriba del riñón, ya, suprarrenal. En animales se llaman glándulas adrenales porque están en el riñón, están al costado del riñón, ¿ya? Esto es en términos generales. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal aguda o crónica, se produce una incapacidad de estos glomérulos renales de hacer el trabajo de filtrado de todas las toxinas que llegan al riñón y luego pueden ser eliminados por la uretra, ¿cierto? Hasta que se sale, ¿cierto? Llega a la vejiga y luego se puede eliminar mediante la orina, ¿ya? Eso es en términos generales, ¿ya? Ahora, la insuficiencia renal aguda es un daño, una incapacidad que ocurre de manera repentina de que el riñón haga este trabajo de limpiar los desechos mediante los glomérulos renales. Entonces, eso se llama insuficiencia renal aguda. Ocurre de manera repentina. La insuficiencia renal crónica es un proceso paulatino que dura años, ¿ya? A diferencia de la insuficiencia renal aguda, que se presenta de manera inmediata, ¿ya? Algunas diferencias: la insuficiencia renal aguda, que en la mayoría de los casos suele ser fatal. Una insuficiencia renal aguda, el paciente felino suele llegar a la consulta con el daño renal y la mayoría de los casos no hay nada que hacer. En la mayoría de los casos, y repito nuevamente, no es una regla general, sino que generalmente, vamos, en la mayoría pasa la muerte del paciente. La insuficiencia renal crónica es un proceso que tiene un gran
éxito de tratamiento, pero puede pasar que esta insuficiencia renal crónica, se manifieste de manera aguda, repentina y el paciente muere. Y hay que evitar que este cuadro crónico se manifieste de manera aguda y el paciente finalmente muera. Ahora, vamos a explicar algunos conceptos de por qué este cuadro de insuficiencia renal crónica puede avanzar agudo o por qué, cuál es la causa más común de que se produzca la insuficiencia renal en gatos, ¿ya? En felinos domésticos. Vamos a suponer, en este caso, esto es un gato, no soy bueno dibujando, lo que quiero es que se entienda. Uno de los grandes mitos y verdades a la vez es que dicen que los gatos no son buenos para tomar agua. Y en parte es verdad, porque nosotros cuando tenemos gato y le ponemos el pocillo con agua, rara vez va a tomar agua, ¿ya? ¿Por qué? Hay que entender primero dos cosas. Número uno, hay que entender lo vamos a escribir acá. Número uno, el origen de los gatos, de dónde ellos son originarios. Y número dos, tenemos que entender su alimentación. Alimentación y origen. Primero, los gatos, el origen de los gatos es en África. Los gatos son originarios del desierto de África, por lo tanto, ellos en su comportamiento natural, específicamente son originarios del área de Egipto, ellos en su comportamiento natural no toman agua. De manera salvaje, natural, los gatos no toman agua, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos que entender que la alimentación de los gatos, los felinos, son estrictamente carnívoros. Un felino debería ser alimentado exclusivamente con carne, con alimentos de origen animal. ¿Ya? Tenemos que entender que eso es lo biológico de la nutrición de los felinos. Son carnívoros estrictos, ¿ya? A diferencia de los perros, que son omnívoros facultativos. Ellos tienen la capacidad de elegir comer vegetales o comer carne dependiendo de las circunstancias. Entonces, los felinos son carnívoros estrictos. ¿Qué tiene de interesante el tema de la alimentación de los felinos? Resulta que la carne en estado crudo contiene altas cantidades de agua, de humedad, de líquido, ¿ya? Por lo tanto, los felinos, cuando ellos comen a su presa en estado salvaje, ellos obtienen vamos a inventar acá, un pajarito vamos a hacer aquí, quiero que se entienda nomás, ¿ya? El gato, vamos a suponer que caza a esa ave, ¿cierto? Se la come y de esta ave que mató, que cazó, obtiene el agua, obtiene esta agua que ellos no consumen de manera natural y esta agua pasa a su organismo, ¿cierto? Llega ya a su estómago, bueno, pasa todo el proceso, ¿cierto? Y luego se va el líquido hacia los riñones y realiza el proceso de filtración y mantiene la homeostasis en el gato. Esto es en términos generales. ¿Cuál es el problema que existe en nuestro medio, en las ciudades principalmente? Que los felinos suelen ser alimentados primero con algo que conocemos con el nombre de pellets. Y el pellet suele ser un alimento de elaboración seca. Es un alimento generalmente extrusionado que no tiene humedad. Por lo tanto, este pellet no favorece el consumo de agua, ¿ya? Y dos, hay que ver el tipo de ingredientes de los alimentos comerciales de las marcas más top que existen en el mercado, las marcas más caras. Todas, hasta el momento que conozco por lo menos, contienen ingredientes de origen vegetal. O contienen frutas o contienen verduras y los alimentos de supermercado en su gran mayoría contienen maíz, contienen trigo, contienen soya, contienen avena, ingredientes que los felinos no consumen. Es una alimentación antibiológica, es una alimentación
que no es la apropiada para los felinos, que son animales estrictamente carnívoros. Ahora, el tratamiento de la enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica o aguda, consiste en rangos generales. Estos cuatro métodos, estas cuatro opciones terapéuticas que tenemos, que se deben de utilizar de acuerdo a cada paciente. La primera es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico debemos descartar, el médico veterinario siempre debe descartar que el paciente felino no tenga, primero, hipertensión arterial. Sí, los gatos, los perros, los animales también padecen de hipertensión arterial. Hay que descartar cualquier otra diabetes mellitus, que muchas veces suele aparecer en felinos. Estas dos patologías, principalmente la hipertensión arterial, suele ser fatal para los gatos. Un paciente felino que le estamos dando un tratamiento para el daño renal, pero ese paciente tiene hipertensión arterial, por más que demos un tratamiento para retrasar el avance de la insuficiencia renal, no va a servir de nada, porque la hipertensión arterial causa un fenómeno en los riñones. Recordemos, como explicamos recién, que los riñones, ¿cierto?, tenían estos famosos glomérulos renales, ¿ya? Estos glomérulos allá, en términos generales, quiero que lo entiendan a punto de vista humano, ¿ya? En las personas, ¿cierto?, tenían las famosas glándulas suprarrenales, en humanos, ¿cierto?, esto las suprarrenales, y en animales se llaman las famosas glándulas adrenales, así se llama en animales, ¿ya? Entonces, estos glomérulos llegan hacia el riñón por arterias, ¿ya? Por las arterias. Entonces, estas arterias ingresan la sangre contaminada al glomérulo y hace el trabajo de filtración. ¿Qué pasa cuando ocurre una hipertensión? Estas arterias están trabajando con están trabajando de una manera incorrecta, porque están realizando una presión de bombeo que es ineficiente. Por lo tanto, los desechos que tienen que llegar para ser limpiados por el riñón, lamentablemente no pueden ser limpiados, porque no llega la sangre de manera correcta hacia el glomérulo renal, que es el que hace el trabajo de filtración de la sangre, de los tóxicos que están en la sangre. Por eso que es necesario en un paciente felino siempre evaluar si tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus cuando llega con insuficiencia renal crónica o aguda. Ambas opciones se tienen que tratar si tienen ambas patologías. Lo segundo, la dieta. En felinos, a diferencia de humanos y omnívoros, y animales omnívoros, ¿cierto?, como los perros, la dieta en este caso tiene que ser alta en proteínas. Ojo acá. Y esta dieta debe ver la opción, si es posible, eliminar por completo en felinos los carbohidratos de la dieta, ¿ya? Entonces, se recomienda a rangos generales una dieta que esté en una concentración de proteína superior, si es que se puede, al 50%. Esto es bien interesante, sobre el 50% de proteínas, ¿ya? Esto es de proteína, ¿ya? También existen las famosas dietas medicadas, que están disponibles, en mi país por lo menos, existen 2 marcas disponibles hasta el momento para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica o aguda, ¿ya? Que son dietas como tal medicadas, ¿ya? No son dietas para favorecer la situación, son dietas que vienen con fármacos añadidos. El problema de estas dietas es que la gran mayoría vienen en pellets, algunos vienen en latas como alimento húmedo, comillas, y otras vienen como un alimento más tipo sachet, que es un alimento más líquido propiamente tal, casi como un agua, ¿ya? No es agua como tal, pero tiene una consistencia pastosa muy líquida, ¿ya? Esas son las representaciones que existen generalmente en el mercado.
¿Cuál es el problema de estas dietas? Que deben ser aportadas de manera sola. Cuando a estas dietas le añadimos, no sé, el caldo de pollo, el pellet, porque al gato le gusta el caldo de pollo, por ejemplo, estas dietas no suelen ser efectivas en el 100%, estas dietas medicadas, ¿ya? Y ese es el problema. El tercero es el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo, cuando el paciente llega con el problema, evitar el dolor, todo lo que es analgesia, ¿cierto? Es importante en el paciente, ya sea de manera temporal o crónica. Cuando el paciente tiene un dolor crónico, es necesario realizar un tratamiento que alivie este dolor, y la terapia de sostén, que cuando el paciente llega a la clínica, ¿cierto? Generalmente llega descompensado y hay que hospitalizar. Por eso en las clínicas siempre se dice que el paciente debe ser hospitalizado, se le tienen que administrar sueros, fármacos, etcétera. Entonces, esto se llama terapia de sostén, de mantenimiento, hasta que el paciente pueda superar esta etapa crítica, y luego se le puede dar un tratamiento a largo plazo. Y es importante en este tratamiento hacer controles periódicos en este paciente para ver el ajuste de fármacos, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la dieta. Vimos recién las famosas dietas medicadas, ¿cierto? ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que esta dieta debe evitarse mezclar con caldo de pollo, con jugo, de lo que sea, porque estas terapias suelen no realizar el efecto. Reitero, dietas medicadas para pacientes renales. No es ese alimento comercial que muchas veces las clínicas recomiendan, es que ayuda a prevenir los cálculos renales. Eso no es una dieta medicada, sino está dedicada, ¿cierto?, para la prescripción médica. En mi país existen dos marcas, como mencioné recién en Chile, las voy a mencionar de inmediato, que son medicadas. Es Hills, que tiene una línea que es medicada específicamente, y tenemos la marca Birback. Estos son los únicos dos alimentos medicados disponibles en Chile para la insuficiencia renal. Dieta medicada. Todas las demás marcas que existen no son medicadas hasta el momento. Tenemos también la famosa dieta BARF. Voy a hacer un paréntesis. Desde el año 1994 está estrictamente prohibido que los médicos veterinarios recomienden y personal técnico pueda recomendar la dieta BARF y la dieta casera. Sin embargo, no está prohibido que los auxiliares técnicos veterinarios, técnicos y médicos veterinarios puedan dar los conocimientos, los pros y los contras de estas dos dietas. En este caso, vamos a dar los beneficios y que ustedes puedan decidir de manera informada qué es lo más correcto para evitar este problema, o si ya tienen un paciente felino con insuficiencia renal crónica o aguda y el paciente se recuperó. Ahora, dieta BARF. La dieta BARF es una dieta que es cruda. Consiste básicamente en aportar carne cruda, carne principalmente, algunas frutas crudas, ya, que el gato acepte, huevos, todo crudo, ya. Esta es una dieta estrictamente cruda. Carne, fruta, huevos y algunas verduras, ya. Esta es la famosa dieta BARF. Es una dieta cruda. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta dieta? Que existe un riesgo sanitario de poder, no sé, cuando se está manipulando las carnes crudas, ¿cierto? Estamos cortando la carne para el gato y nos llevamos las manos a la boca y poder contraer alguna infección estomacal, no sé, una salmonela, o que nuestro sistema inmune no esté apto y contraigamos este tipo de infecciones. Ese es el problema de la dieta BARF que tiene. Dos, el otro problema que también se asocia es la transmisión de parásitos. Sí, debemos entender que los felinos, los animales, ciertos parásitos, ciertas bacterias a ellos no les causan un daño significativo. Sin embargo, nosotros sí. Por eso es importante la desparasitación interna y externa de nuestra mascota, perros y gatos en general.
Esta es la importancia de la desparasitación. ¿Ya? Ahora, y para evitar el consumo de parásitos, la carne cruda debe ser adquirida, ¿cierto?, en carnicerías que venden carne apta para consumo humano, porque la carne que se vende en carnicerías legales, esta carne toda ha sido inspeccionada por un médico veterinario en el matadero y es una carne que es segura para el consumo humano. Por lo tanto, este método PAF debería elaborarse siempre con alimentos que sean aptos para el consumo humano. Y el tercer método que tenemos, la dieta casera. La dieta casera, esta típica dieta antigua que se hacía muchos años atrás, no hablo de darle desperdicios de comida. La dieta casera básicamente era hacer una especie de una sopa, de un consomé, ¿cierto? Donde poníamos carne, poníamos una muy poca cantidad de carbohidratos, poníamos huevos y hacíamos esta especie de cazuela para el día a día. Entonces, hacía muchos años atrás, no hablo de alimentarlo con sobra de alimento, sino haciendo esta dieta especial para los gatos. ¿Cuál es el inconveniente de esta dieta? Que hay que saber formular las dietas, ¿ya? Porque muchas veces las personas hacen dietas caseras y pueden poner, por ejemplo, muchos carbohidratos y los gatos no necesitan carbohidratos en la dieta como tal. Lo que ellos necesitan es una alta cantidad de proteína. Para eso es necesario la asesoría de un médico veterinario o de un auxiliar técnico que maneje en el tema de balanceos de dietas, que sepa cómo hacer el balanceo de dietas caseras, ¿ya? Ese es una de los inconvenientes. La ventaja que tiene esta dieta, el beneficio, es que hacer una dieta que contiene un gran aporte de agua permite que el paciente consuma de manera natural por su comportamiento que ellos tienen de adquirir el agua de la dieta, el líquido, ya el agua que ellos necesitan para poder hacer el funcionamiento de sus riñones de manera correcta. Así que esa es la ventaja que tiene la dieta casera. Indico nuevamente, es hacer la dieta, no darle desperdicio de comida al gato. Esto es dieta casera. Vamos ahora a ver la siguiente parte de este video. Ahora, hay este problema que nosotros vimos recién, el déficit del consumo de agua en felinos, porque generalmente no toman agua, porque no es biológico, no es natural que los felinos, que los gatos consuman agua, ¿ya? El primer problema que vimos es la dieta. Deberíamos ver la opción de añadir agua a la dieta. Explico. Si la persona va a darle al felino una dieta a base de pellets, deberíamos fijarnos primero, si es una dieta medicada, vimos recién que no es una buena alternativa añadir caldo de pollo porque el fármaco como tal no realiza el trabajo, estas dietas medicadas. Cuando hagamos dietas medicadas, la opción que en términos generales yo podría recomendar es ver la presentación de alimento húmedo o alimento en sachet, ¿ya? Este alimento que es mucho más líquido. De hecho, el alimento en sachet es como tal líquido y el alimento que venden en lata, ¿cierto? Vamos a llamarlo correctamente semihúmedo. Semihúmedo, que es el alimento en lata, y este alimento en sachet lo vamos a llamar como alimento húmedo como tal, porque es un alimento que contiene una alta cantidad de agua, ¿ya? En este caso debería ser la opción. El problema es que los gatos no siempre aceptan el alimento semihúmedo o el alimento en sachet o el pellet, ¿ya? Otra opción tienen que considerar a modo personal si creen que es más conveniente implementar una dieta PARF o una dieta casera. Deben de tomar la decisión de manera responsable y viendo los pros y los contras, y si optan por esa decisión, deben de buscar la asesoría profesional, médico veterinario, un médico veterinario, ¿cierto? Médico veterinario zootecnista, un auxiliar técnico veterinario o técnico veterinario que sepa
del balanceo de dietas, si es que optan por esta decisión, ¿ya? Y segundo, el segundo método para poder suplementar agua, muchas veces los pacientes aceptan solamente pellet, pero no toman agua. Lo que se suele hacer en algunos casos es que el médico veterinario, ¿ya? O el técnico en este caso, por indicación profesional, le enseña al dueño a administrar suero fisiológico una vez al día o las veces que estime pertinente, tanta cantidad en casa de manera subcutánea. Se enseña muchas veces cómo administrar caseramente suero fisiológico en casa para evitar que el paciente recaiga con el tiempo, ya por el no consumo de agua. ¿Ya? Estas son las dos alternativas que existen, ¿ya? Que son las más viables, ¿ya? Para el propietario. Y finalmente debemos considerar que el tratamiento de la insuficiencia renal crónica o aguda se hace de manera individual. Cada paciente debe ser tratado de manera independiente. Debemos considerar, primero, enfermedades, ¿cierto?, que tenga el paciente. Todas enfermedades, vamos a llamarlas, comillas, como en medicina humana, no es lo más correcto, pero para que lo puedan entender, estas famosas enfermedades de base, entre comillas, me refiero a problemas de tiroides, ¿cierto? Ya, tiroides, hipertensión arterial, diabetes, etcétera. ¿Ya? Hay que hacer un tratamiento personalizado a cada paciente y tratar todas estas patologías, comillas, de base que tenga cada paciente. Dos, debemos considerar a los propietarios. No es lo más correcto este término, porque ahora se utiliza el término propietarios. Ahora lo correcto es tutores. Ya, esto es lo más correcto. Ahora, el tutor, ya no propietario como tal. Entonces, este tutor, ¿ya? Hay que considerar las condiciones del tutor. Debemos ver si el tutor es una persona joven, por ejemplo, una persona de tercera edad, y le vamos a decir que le tenga que administrar suero subcutáneo, no tiene sentido. En este caso, se tiene que adaptar el tratamiento al propietario, ¿ya? Porque no sé, no va a ser capaz, por ejemplo, de manejar, o pacientes que no son fáciles de manejar, ni en la clínica, ni muchas veces por los tutores, cuesta mucho manejar. Entonces debemos de considerar siempre el propietario, ¿ya? Para dar el tratamiento más indicado, el más correcto a cada paciente. Y número 3, ¿cierto? Como protocolo básico, y es lo que yo enfatizo más, es la prevención. Así es, prevención. Voy a decir aquí, la prevención es lo fundamental. En experiencia me ha tocado ver personas que son bastante exageradas en la prevención. Hay muchos tutores que se informan de manera correcta, buscan información de medios confiables, publicados en algunas universidades y demás, y ellos van de manera periódica a las clínicas a pedir un tratamiento, un examen preventivo. Me ha tocado ver pacientes felinos, machos y hembras, que van, uno los ve, los mira, los puede tocar, palpar, observar, ocultar, se ven completamente sanos. Pero cuando hacemos los exámenes de sangre, hemos visto pacientes que son aparentemente sanos al examen clínico, ya la anamnesis que uno haga, y estos pacientes finalmente tienen enfermedades, vienen con un problema renal que se ha detectado muchas veces, daño renal que está recién comenzando y se detecta en un examen preventivo. ¿Cuál es la ventaja? Que evitamos que el proceso avance a un estadio terminal cuando se pesquisa de manera oportuna. Se ha podido detectar problemas hormonales, problemas de hipertensión, problemas de diabetes en pacientes que de manera de examen ya se ven
de manera sanos, entre comillas. Así que esto, en mi opinión, es lo principal, una buena prevención de los pacientes felinos y en general. Todas las mascotas deberíamos apuntar, más que en la terapéutica, ese tratamiento de quitar la enfermedad o evitar los síntomas. El enfoque de la salud veterinaria y humana siempre debería ser la prevención. Recuerden que la prevención es más fácil de llevar a cabo y es mejor prevenir que curar. Curar o tratar una patología muchas veces suele ser difícil, costoso, eh, y la prevención suele ser mucho más económica y suele ser mucho más fácil de tratar cuando detectamos un problema en una etapa inicial. Así que me quiero dejar este mensaje en la prevención de la enfermedad renal crónica. La invitación es que si usted tiene un paciente felino, canino, de cualquier especie animal, lo puede llevar a su médico veterinario de confianza y que le pueda realizar los exámenes oportunos para evitar, ¿cierto?, cualquier problema de salud en este paciente. Recuerden que los animales son seres que tienen capacidad de sentir emociones, expresar sentimientos, ya tienen una manera muy particular de interactuar con nosotros, incluso especies tan básicas desde el punto de vista anatómico como los invertebrados o los peces son capaces de tener esa interacción con los humanos de una manera realmente sorprendente. Me, me ha tocado ver y vivir la experiencia de personas que han podido realizar, eh, acariciar, por ejemplo, invertebrados, caracoles, por ejemplo, personas que tienen un nivel de conexión y pueden acariciar peces. Esto es algo realmente impresionante que solamente nos permite hacer nuestros amigos, nuestros hermanos menores, por así decirlo, animales. Es importante apuntar a su óptima alimentación y la información antes de adquirir o hacerse responsable de uno de estos animales. Somos responsables de nuestros animales desde el momento en que llega a nuestras manos y debemos velar por su óptimo bienestar, por su óptima calidad de vida. Este es el mensaje que quiero dejar con este video. Pueden suscribirse si les gustan, denle un me gusta si encuentran interesante este contenido, infórmense, compartan este video y nos estamos viendo en un próximo video clase donde quiero empezar a abordar algunos temas que es la nutrición animal y la alimentación desde lo más básico hasta lo más complejo, para que podamos saber si la nutrición que estamos dando a nuestros animales, nuestra mascota, es la más óptima, la más adecuada para cada especie. Estamos viéndonos en un próximo video. Hasta luego.